las representaciones gráficas, ¿verdad o no? Representaciones gráficas para variables continuas. Habíamos hablado del histograma como una sucesión de rectángulos. ¿Estoy con la información correcta o no? Quiero que me aclaren eso, por favor. Sí, está bien, Inge. Muy bien, entonces con esa aclaración hemos visto, repasando un poco, para variables continuas o para distribuciones que están en tablas en tablas de datos agrupados, hemos dicho que las representaciones gráficas más importantes son en histograma, que viene a ser una sucesión de rectángulos donde cada uno de los rectángulos representa a un intervalo de clase y la información que contiene ella, y debe tener siempre la propiedad de que el área de cada rectángulo debe ser proporcional al número total de observaciones que están contenidas en ese intervalo. Entonces se ha concluido de que si nosotros consideramos la base como la amplitud, entonces en función del tipo de amplitud que tenga la tabla, si es con amplitud constante o amplitud variable, la altura va a estar definida o directamente por la frecuencia o por la frecuencia normalizada en el caso de tener amplitud variable. Siempre en el histograma vamos a tener en cuenta que el área del rectángulo es proporcional al número de observaciones. O sea que el impacto visual tiene que ser el área, no la altura. Sería la altura solamente cuando las amplitudes sean iguales, o sea, cuando los anchos de los rectángulos sean iguales. Si los anchos de los rectángulos son distintos, entonces ya es otra la interpretación que se da. Luego hemos hablado del polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias resulta ser una curva continua, quebradiza y cerrada con el eje de la variable. El área entre la curva del polígono y el eje de la variable es proporcional al número total de observaciones o a 1, dependiendo si la frecuencia es absoluta o la frecuencia es relativa como resultado o la que se está utilizando. En las distribuciones acumuladas tenemos las ojivas, la ojiva menor que y la ojiva mayor o igual que. Son las curvas que son también curvas continuas, quebradizas, que resultan de unir los puntos de los pares ordenados entre el límite superior del intervalo con cualquiera de las frecuencias absolutas o relativas acumuladas. Entonces tenemos acá un ejercicio de aplicación. Voy a pasar ese ejercicio de aplicación a lo siguiente. Voy a utilizar un otro ejercicio de donde voy a sacar los datos. Voy a hacer un copy . Control C y a ver si acepta con un control B. No acepta. ¿Qué ha pasado? Y si yo coloco aquí control B, va al mismo lugar. No puedo creer. Entonces voy a hacer lo siguiente.
solamente los datos. Voy a copiar y voy a colocarlo acá. Consideremos esos datos. Voy a cortar y voy a añadir a la misma, a la página actual. No me sirve. Bien, está en una nueva página. Ahí tenemos a ese conjunto de datos. Quiero que construyamos el diagrama de tallos y hojas. ¿Dónde está esto? Y colocar, construir el diagrama de tallos y hojas. Para dicho conjunto de datos. Entonces, cuando estamos hablando del diagrama de tallos y hojas, no sé si ustedes se acuerdan, estamos hablando de un gráfico que tiene la forma de estar dividido en dos sectores, donde tenemos el sector de los tallos y las hojas. Entonces vamos a hacer una transcripción directa de los datos para poder llevar y luego ordenarlos. Entonces eso significa lo siguiente. Debo leer 32, voy a colocar acá el tallo de 3 y 2. 38, solamente aumento la hoja. 43 es 4, 3. 16 es 1, 6. 25 es 2, 5. 13 está en este tallo. 17 está en este tallo. 61, 6, 1. 39, aquí aumento el 9. 14, aquí aumento el 4. 63, 6, 3. Esto era 1, 6, 3. 53, 5, no tengo el tallo. Creo 5, 3. 46, aquí hay ya el tallo. 16, 16, aquí hay el tallo. 23, aquí hay el tallo. 30, aquí hay el tallo. 27, aquí hay el tallo. 55, aquí hay el tallo. 45, 45, aquí hay el tallo. 17, aquí está el tallo. 33, aquí está el tallo. 42, 42, aquí está el tallo.
61, aquí está el tallo. 31, aquí está el tallo. 23, aquí está el tallo, coloco la hoja. 14, aquí está el tallo, coloco la hoja. 21, aquí está el tallo, coloco la hoja. 34, aquí está el tallo, coloco la hoja. 40, por aquí está el tallo, coloco la hoja. 43, en el mismo tallo, coloco la hoja. 57, aquí está el tallo, coloco la hoja. 51, en el mismo tallo, la hoja. 53, en el mismo tallo, la hoja. 30, en este tallo, la hoja. 22, 29, en el mismo tallo. 24, en el mismo tallo. 42, en este otro tallo. Y esto ya transcrito. 51 en este tallo. 14 en este tallo. 35 en este tallo. 42. 42 acá. 12 acá. 28. 21 en el mismo tallo. 16. 22. 13. 34. 39. 54. 48. 13. 28. 28, ¿no? Sí, 28. 28. Aquí. 17. 28 nuevamente. 23. 26. 27 y 21. Ahí está una lectura corrida de los datos, de todos los datos, y los hemos transferido a esa estructura de tallos y hojas, solamente que no se encuentran ordenadas. Entonces, cuando queramos ordenar, podemos ordenar primero los tallos. Los tallos aquí van desde el 1 hasta el 6, entonces puedo construir aquí una estructura de unos tallos ordenados. Entonces, aquí al lado voy a colocar en ese formato donde tengo la columna de los tallos y tengo la columna de las hojas. Podemos, por ejemplo, simplificar la tabla de tal manera que podemos ver aquí, por ejemplo, cuando se tiene solamente agrupados en este dígito 3, dígito 4 y así sucesivamente, son bastante largas y no se ve una distribución en forma de campana. Entonces lo que podemos hacer es considerar, por ejemplo, que los tallos tengan 2 para cada uno de ellos. Para el 1, para el 2, para el 3, para el 4
para el 5 y para el 6. Observen, estoy dividiendo en dos sectores para cada uno de los tallos. Esto también es permitido en función de el tipo de datos que nosotros estemos tabulando. ¿Sí? Cuando tenemos muchos datos, podemos subdividirlos y tener en esta estructura de la división de los tallos en dos partes. Bien, ¿en qué consiste esto? Consiste en que nosotros podemos utilizar la relación que existe del dígito decimal, del sistema decimal. Tenemos el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7, 8 y 9. Son los dígitos que contiene el dígito decimal. Entonces podemos tener el primero va a estar haciendo solamente referencia a todos los dígitos que están a la izquierda del 5. Y el segundo grupo va a estar para todos los dígitos que tienen hasta el 6. Entonces, por ejemplo, tengo acá el 1. En el 1 tengo ordenando el 3, el 2, tengo el 2 aquí. En el 1, si yo voy a ordenar, tendría el 2, que es uno de los menores, ¿sí? Luego tendría 3, 3, que genera esa con este 3 más, y 4 cuatros. No, 3 cuatros son. 1, 2, 3 cuatros. ¿Sí? Ahora los siguientes dígitos son 6. Hay 1, 2, 3, 6. Entonces están en este segundo lugar. Hay 3 6. Y hay 3 7. ¿De acuerdo? Estoy clasificándolos en estas dos, subdividiéndolos en estas dos categorías. Entonces la amplitud sería de 5 para cada uno de ellos. Aquí la amplitud es de los 10. Pues cuando tenemos unas hojas muy largas, esta recomendación es muy fructífera. En el 2 tenemos un 1, 2, 3 unos. Entonces voy a colocar 1, 2, 3 unos. Luego tenemos un 2, 2, 2. Y 3 hay 1, 2, 3, 3. ¿Y 4 hay cuántos? 4 hay 1, un solo 4. Ahora, de 5 para adelante, en el 2 hay un 5, ¿cuántos 6?
un 6, ¿cuántos 7? 1, 2 7, ¿cuántos 8? 1, 2, 3 8. Hay 9, hay un solo 9. Entonces, ¿qué es lo que aquí se han trasladado? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17. Está transcrito de manera... Entonces, el 3, en el 3 tengo 2 ceros, un 1, y un 2, un 3 y 2 4. Y mayores que 4 hay un 5, hay un 8 y 2 9. ¿Sí? ¿Cuántos son? 2, 4, 6, 8, 10, 11. 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11. En el 4 hay un 0, tres, 2, 2, 3. Luego hay un 5, un 6 y un 8. Un 5, un 6 y un 8. ¿Cuántos se han transcrito? 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 9. En el 5 hay dos unos, un 3 y un 4. Dos unos, dos 3 hay así. 2, 3 y un 4. Hay un 5 y un 7. Y en el 6 hay dos unos y un 3. Si nosotros trazamos acá una recta, podemos colocar la información del NI. Y aquí tendría 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6. 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 7. 2, 4. 2, 4, 6. 3. 2, 4, 5. 2 y 3. Si yo tengo la opción de tener los totales, tendría ¿cuánto? 13, 22, 30, 37, 41, 47, 50, 50 más 10, 60 datos. ¿Cuántos datos hay? 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6 columnas, son 60 datos y están ordenados desde el valor menor hasta el valor mayor.
alguna pregunta en ese contexto de la construcción, o si no, podía tener un diagrama donde tenía una sola fila de unos, una fila de dos, una fila de tres, de cuatro, de cinco y de seis. Quedaba un diagrama mucho más estrecho, pero más largo. Pero más largo. ¿Alguna pregunta? Esa es la Inge, construcción. entonces, perdón que Sí, me interrumpa, Inge. En caso de que sean números decimales, el tallo va a ser la parte entera y el decimal va a ser las hojas, ¿verdad? Las sí, hojas igual se sí, van a ir acumulando así, ¿verdad? exacto, exacto. Y también puedes dividir en esta, si es muy larga las hojas que genera, entonces puedes dividir en estos dos sectores, o sea, dividiendo para cada tallo en dos partes, la parte de los menores de 5 y la parte de los mayores iguales a 5. Estamos hablando de esa división. Eso para darle comodidad y forma más sencilla de la observación de los datos. Inge, entonces en el caso de, por ejemplo, 1,3, el tallo sería 1 y la hoja sería 3, ¿verdad? Si yo tuviera el dato de 1,3, si quiero colocar este dato en el formato de tallo y hoja, aquí pondría 1, y la hoja 3. Y en el caso de que sea, por ejemplo, 1,34 y 1,37, ¿cómo se organizaría eso, Inge? Ya, vamos a hacer eso. Estoy acá, voy a crear una. Para datos, por ejemplo, 3,45, punto y coma, 2,51, 3,32, 3,67, 2,42, 2,38. Quiero expresar eso en la forma de tallos y hojas. ¿De acuerdo? Tengo ese conjunto de datos, quiero expresarlo en la forma de tallos y hojas. Entonces existen dos opciones. Dos opciones. ¿Cuáles son? La primera es definir el tallo de la siguiente manera: con que la hoja sea el último dígito. Por ejemplo, tendría acá el primer dato, 3,4, y la hoja sería 5. El siguiente dato sería 2,5
la hoja sería 1. El otro sería 3.3, no hay, entonces voy a tener que crear 3.3, la hoja sería 2. Voy a hacer esto que sea 3, por favor. Tengo 3.3, 3.6, no existe esa, va a quedar 3.6 y la hoja sería 7. 2.4, no existe 2.4, entonces la hoja sería 2. 3.38 aquí existe, entonces aquí la hoja se incrementa acá. ¿De acuerdo? Esa sería una primera opción. Una segunda opción sería de que nosotros consideremos como tallos la parte entera y como hojas la parte decimal. Como decías, colocar 3 puntos y entre paréntesis los 2 dígitos, 45. Eso está haciendo lectura de que en este tallo tengo que considerar este tallo y como hoja los 2 dígitos. Entonces acá tendría 2.51. 3.32, ¿dónde voy a anotar? Aquí con 32, simplemente 67 acá, 67. 2.42, 42. 38, entonces tendría 38. Existe esa posibilidad. Todo depende de la cantidad de datos que voy a acumular, voy a hacer y cómo se encuentran dispuestos esos datos en cuanto a su dispersión o a su forma de presentación que se tenga. El objetivo es resumir, ¿no? Entonces, cuando yo tengo que ordenar, voy a ordenar por orden decreciente. Aquí el menor de todos ellos es 32, el siguiente es 38, 45, 67. Aquí es 42 el menor, entonces si ordeno voy a tener los datos ordenados. Aquí lo mismo ocurre con eso. ¿Ahora está Inge, claro? Inge, Sí. perdón que me interrumpa, tenía una pregunta con esto de, o sea, en el anterior igual lo hemos ordenado como forma campana, ¿verdad? Y colocamos 2 veces 1, 2 veces 2, 2 veces 3, ¿verdad? En el caso de que pase esto acá y 2 veces el 3, por ejemplo, ¿no? Estaría 32, 45, 32, 38, 45 y abajo estaría 67, ¿verdad? Estamos hablando de poner hasta 49, ¿no ves? Ahora ya sería ¿cómo se llama? La secuencia de esta secuencia de los dígitos sería ponerle 10, 20, 30 con 2 dígitos, ¿no? Y de Inge, 50 para adelante. o sea, eso se va a hacer, por ejemplo, trabajamos con 3 decimales y va a aumentar también la cantidad de números, ¿verdad? Ahorita sería 10, 20, 30. Con 3 decimales sería 100, 200, 300, ¿verdad, Inge? Exactamente, exacto. Se extiende la aplicación de esta, si quiere particionar en esos 2 grupos, ¿no? ¿Está Está bien, bien? Inge, muchas gracias. De nada. Muy bien. Retornando entonces a este ejercicio, tenemos los datos ordenados. Si quisiéramos construir una tabla, podemos construir una tabla utilizando estos datos ordenados y podemos hacer todas las operaciones que corresponden a la construcción, como también la representación gráfica, ¿sí?
Si en esto digo, acá voy a hacer una separación. Para los datos del ejercicio, esto por si acaso es un simple nota, ¿no? Ahora continuamos acá. Para los datos del ejercicio, construir una tabla de datos agrupados de amplitud constante e igual a cuánto voy a decir, a ver, ¿dónde está aquí? Amplitud 6, que sea 6, sí, amplitud de igual a 6 unidades. Aquí está dando como dato la amplitud de clase y dice que sea constante. Entonces, si yo voy a tener que hacer ese ejercicio, lo único que tengo que hacer es tener trazada la tabla, o sea, el formato de la tabla ya está directo, no necesito entrar a los criterios por si acaso. ¿De acuerdo? No necesito entrar a los criterios porque ya está definiendo un dato importante en la construcción de una tabla, que es la amplitud. Entonces, lo único que tengo que hacer es trazar una tabla con tantas clases sean necesarias para cubrir todos los datos que se tienen que tabular. ¿Qué significa esto? Significa que voy a identificar los intervalos de clase en esta columna. Tengo en esa columna y voy a empezar de que tengo acá los valores de x' y menos 1 hasta un x' sub i dentro de la simbología, y de acá voy a partir del menor valor. Les había dicho que siempre construimos utilizando la igualdad. El menor valor, ¿cuánto es? El menor valor es 12. ¿Sí? Entonces voy a construir la tabla a partir de ella. 12 más 6 es 18. 18 más 6 es 24.
24 más 6 es 30. ¿Está bien? 6, 14, está bien. 24, 30. De 30 más 6 es 36. De 36 más 6 es 42. De 42 más 6 es 48. 48. Más 6 es 54. De 54 más 6 es 60. De 60 más 6 es 66. Hasta esa sería la tabla. Ya está definida, entonces las clases. No necesito de estar recurriendo a los criterios de construcción de tabla. Y aquí voy a tener que completar simplemente la información del NI y que en totales debe garantizar los 60 datos que voy a transcribir. ¿Cómo identifico la cantidad de observación que existe en cada clase? Para eso tengo esta estructura de la tabla ordenada o de los datos ordenados. Y nosotros podemos observar, por ejemplo, que 12 más 6 es ¿cuánto? Es 18. Entonces, hasta 18, menores a 18, está incluido en esta clase todos estos 13 datos. ¿Sí? Entonces, aquí la frecuencia es 13. Hasta 24. Vuelvo acá, hasta 24. Hasta 24 significa hasta acá, sin incluir, estoy ya equivocándome, no incluye el límite, entonces divide acá. Al dividir en ella tendríamos 8 datos. Entonces aquí yo tengo 8 datos. Hasta 30 sin incluir. Hasta 30 sin incluir sería hasta acá. Hay 8 más 1, 9 datos. Entonces aquí yo tengo 9 datos. Hasta 36 sin incluir 36. Hasta 36 sin incluir, yo tengo que saber leer este diagrama. Tendría entonces 7 más 1, 8 datos. Hasta 42 sin incluir. Hasta 42 sin incluir. Estamos hablando hasta esta división. Aquí hay 3 más 1 son 4. Hasta 48 sin incluir. Estoy avanzando el lado contrario. 48 sin incluir. Ahí divide, tendría 2, 4, 5, 7 datos. Hasta 54. Hasta 54 sin incluir. Estaría hablando de 5 datos. Hasta 60 sin incluir. Hasta 60 sin incluir. Estamos hablando, dividirlo acá, tendría 1, 2, 3 datos. Hasta 66 sin incluir, tendría, ay Dios,
hasta 66 tendría otros 3 datos. Si he logrado transcribir todo, bien, debo sumar 60. Entonces tenemos acá 21, 30, 38, 42, 49, 54, 60. Ahí está la construcción directamente en función del enunciado que se ha planteado. En ese enunciado estoy definiendo la amplitud. La amplitud igual a 6. Amplitud igual a 6. Entonces no necesito realizar nada de lo que hemos planteado como criterios de construcción de una tabla. Puedo cambiar, ahí está justamente la metodología de cambiar y buscar una mejor representación en forma de tabla. ¿Alguna pregunta? ¿Cuántas clases se ha generado? Aquí puedo decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 clases se han generado con esa decisión de adoptar amplitud igual a 6. Si aumento el tamaño de la amplitud, va a disminuir el número de clases, por consiguiente, tendríamos una tabla con menor número de clases. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Entonces, Inge, la amplitud nosotros la decidimos. En el ejercicio, está en el enunciado del ejercicio. ¿De acuerdo? Aquí está en el enunciado del ejercicio. Entonces, cuando se tiene esa situación, ya no hay necesidad de recurrir a los criterios de construcción de la tabla. Directamente se asume el valor menor de todo el conjunto de datos y se va sumando esa amplitud para generar los intervalos hasta rebasar, es decir, hasta superar el mayor valor del conjunto de datos. Está bien, gracias, Inge. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, disculpe que lo interrumpa. O sea, si tenemos amplitud ya definida en el problema, ¿ya no es necesario utilizar los criterios de construcción? A ver, un poquito más calmado, por favor, el eco del micrófono no he logrado captar bien lo que estás queriendo decirme. O sea, ingeniero, decía de que si ya tenemos la amplitud definida en el problema, ¿ya no es necesario usar los criterios de construcción? Exacto, eso es lo que les estoy recalcando. Cuando en el enunciado del problema, por eso dice acá, para los datos, estoy hablando de un enunciado donde se dice para los datos del ejercicio. ¿Sí? Entonces, forma parte del enunciado y estoy definiendo la amplitud en un número específico. Entonces, ya no hay necesidad de estar haciendo el criterio de que tenga que definir el número de clases como la raíz de 60, por ejemplo. ¿Sí? La raíz de 60 es ¿cuánto? Es 8 por 8 es 64, casi 8 clases. Si yo tuviera que aplicar los criterios, tendría que decir el ejercicio y no estar, simplemente dice construir una tabla de datos agrupados. Ahí sí tengo que obligatoriamente que aplicar los criterios. ¿De acuerdo? Ya, Inge, muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta?
Bien, entonces, aquí voy a colocar carambitas. Ahí tenemos ahora una pregunta también ahora específica. Estamos hablando utilizando los datos tabulados. Determinar el porcentaje de observaciones que tienen valores menores o iguales a 43.7. ¿Cómo hacemos? A ver, Entonces, sacar los resultados de cuántos datos son menores o iguales a 43.7 y de acuerdo a eso, con el total sacar el porcentaje. O sea, si el 60% va a ser pero si 60 datos van a ser el 100%, es 43.7 de cuántos datos va a ser. ¿Así, verdad, Inge? ya, más o menos es la idea. Una, Entonces, cuando las frecuencias acumuladas serían relativas. lo único que tenemos que hacer acá es utilizar una interpolación lineal. Interpolación lineal en el intervalo que contiene. Tenemos 43.7 pertenece al intervalo de 42 a 48. ¿Sí? Y en ese intervalo hay ¿cuántos? De 42 a 48 hay 7 observaciones. 7 observaciones. Entonces, para una distancia de 6, tenemos 7 observaciones. Queremos menor
Entonces, aquí voy a poner 43.7 menos 42 es 1.7, ¿no? ¿Verdad? Para los que no están logrando visualizar, está aquí el 43.7. Entonces, nosotros queremos hacia la izquierda, entonces vamos a decir, para una distancia de 1.7 serán X observaciones. Ese X viene a ser el 1.7 multiplicado por 7 sobre 6. ¿Cuánto da eso? $1,98. Eso. O sea, directamente 2 a la 20. Sí, 1,98 o aproximamos a 2 observaciones. Dos observaciones. O sea que de esos 7, de estos 7 que existe acá, 2 están a la izquierda de 43.7. ¿Eh? Entonces, como nosotros necesitamos saber de los valores menores o iguales, estamos hablando de el número de XY menores o iguales a 43.7 sería igual a ¿cuánto? Estos dos más 4 más 8 más 9 más 8 más 13, dando un total de 44. 44. Entonces el porcentaje de XY con menores que esto sería igual a 44 sobre 60 multiplicado por 100. $73.33. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la respuesta a la misma pregunta si se considera el conjunto de datos original? Esa es la pregunta. ¿A qué se refiere eso? Estamos hablando, si sabemos interpretar bien los datos que estamos trabajando, ya no es esta tabla. Estamos hablando de los datos originales. Los datos originales son estos. ¿Eh? Estos datos originales están en esta tabla en la forma ordenada. ¿Me han entendido? Estos datos originales están ya por una etapa anterior
en la forma de diagrama de tallos y hojas que me representa los datos ordenados. O si no los tengo en datos ordenados, tendría que ordenarlos. Puedo tenerlos en esta forma de un diagrama de tallos, pero desordenado. Entonces, tendría que ordenarlos para tenerlos de esta manera. Entonces, ¿cuál es el valor que nosotros hemos considerado? Está siendo considerado es 43.7. Entonces voy a buscar en esta tabla 43.7. 43.7, ¿dónde está? Estamos hablando de todos los que están a la izquierda de ese valor. A la izquierda de ese valor. ¿Cuántos son? Bueno, falta contabilizar 10, 17, 25, 34, 40, 47. Entonces, lo que nosotros tenemos es, cuando buscamos acá la solución, vamos al diagrama de tallos y hojas. Tenemos que el número de los XY que tiene menores o iguales a 43.7 es igual a 47. Por tanto, el porcentaje de XY con menor a 43.7 será este 47 sobre 60 multiplicado por 100. O sea, estamos con un porcentaje distinto de 78.33%. ¿Cuál es el error que se comete al tener los datos tabulados? Cuando teníamos los datos tabulados es 73.33. Con los datos originales tenemos 78.73. Entonces, el error que acarrea de trabajar con los datos tabulados, que se debe a la pérdida de información original, corresponde a esa diferencia de casi 5%. 73 a 78 es 5%. Hay un error, entonces existe un error de cuánto. Este es el verdadero valor, este es el verdadero porcentaje. Este es el verdadero porcentaje porque está resultando de los valores reales, de los valores originales. Entonces el error va a ser 73.33 menos 78.33 sobre 78.33. ¿Cuánto da eso? La diferencia es 5%. 5% está subestimando. Inges Cuando menos 0.063. cuando hablamos de error, siempre vamos a dividir sobre algo. Entonces, tendríamos 5 dividido sobre 78.33. Esto da menos 6.38%. Negativo.
¿Qué significa negativo? Que está subestimando. O sea, es menor el porcentaje que se ha calculado para la tabla es menor en 6,38% al verdadero valor. Aquí estoy hablando de la tabla, de la comparación de la tabla respecto del verdadero valor. Entonces voy a hacer, respecto de ella, voy a buscar la diferencia y voy a compararlo respecto de ese valor verdadero. A eso se llama el cálculo de errores. Ingeniero, Sí, tenía una pregunta. De acuerdo a eso, lo que me salió a mí es menos 0,038. Para pasarlo a porcentaje, lo que he hecho es multiplicarlo por 100, ¿verdad? Directamente. claro. La frecuencia relativa multiplicada por 100 es porcentaje. Esto es también frecuencia relativa porque estoy comparando una diferencia respecto de un total, es relativa. Multiplico por 100, tengo el porcentaje. Está bien, Inge. ¿Alguna otra pregunta? Entonces concluimos al comparar estos dos resultados. Los datos originales no estoy modificando los datos, son los datos originales eso. Entonces este porcentaje es un porcentaje verdadero. En cambio, cuando estoy con la tabla no conozco los datos originales, solamente conozco la distribución de esos datos en cada una de esas clases. Hemos dicho que este proceso siempre acarrea pérdida de información original. Aquí hay 4 observaciones, pero no sé cuáles son esos 4 valores. Lo único que estoy haciendo es que estoy suponiendo que se distribuyen de manera uniforme, nada más. ¿De acuerdo? Y esa pérdida de información original siempre va a acarrear errores, va a acarrear error de aproximación con respecto al comportamiento real de los datos originales. ¿Alguna otra pregunta? Saquen un copy-pegue a estas dos páginas, a estos datos, y ya he sacado acá una captura de pantalla. Sí. ¿Ya? Sí. Saquen otra captura de pantalla a esto. Con esa información van a hacer lo siguiente. Tarea. Construya las ojivas menor que x' sub i y mayor o igual a x' sub i, o sea, ojiva acumulada hacia la izquierda y ojiva acumulada hacia en el mismo gráfico. Y interprete los resultados que se observan de la intersección
de la recta x igual a 43.7 con las ojivas. Esa es la tareita para el día lunes, que es nuestra próxima clase. Estoy hablando de esto. Ustedes van a tener un diagrama que va a resultar de esta construcción, donde van a tener el X y aquí van a tener el NI y el NI', que quiere decir que van a tener aquí una curva de este tipo y van a tener una curva de este otro tipo. Entonces, en alguna parte está 43.7 y van a hacer esta recta. Ahora quiero que interpreten estos puntos. Eso es lo que yo quiero que hagan. ¿Se entiende? Muy bien, jóvenes. Entonces los veo el día lunes. Está bien, muchas gracias, Inge. Hasta luego. A ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Muchas Hasta gracias, lunes, hasta luego. Inge. Feliz Día del Padre. Muchas gracias. Hasta luego, Inge. Igualmente para sus papás, un abrazo grande, por favor. Hasta luego, Inge. Hasta Hasta luego, luego. Inge.